El agua tiene que llegar como máximo hasta las rodillas, no más arriba de las rodillas. Si lo hacemos, en ese caso como excepción, sabemos que estamos corriendo un riesgo mayor porque el agua nos puede arrastrar más fácilmente. Lo básico que hay que saber ahora es que hay que tener un tercer punto de apoyo, es decir, una pica o un palo idealmente que sea lo más largo posible, que llegue a nuestra altura. Eso sería lo ideal. Si no lo tenemos, obviamente que un bastón de trekking o extendido al máximo, incluso dos bastones unidos, dependiendo del caso, en forma paralela, podría servir. Si podemos cruzar en contra de la corriente, ¿sí? Es decir, apuntando, mirando nosotros hacia el lado donde viene la corriente, porque si estamos del lado contrario, lo que va a ocurrir es que nos va a doblar las rodillas, el agua pegándonos a esta altura, si es fuerte. Entonces nos va a dificultar por lo menos más el equilibrio. Bueno, el palo, como dijimos, es un tercer apoyo, pero también sirve para sondear la profundidad del agua. Este sondeo se tiene que complementar con un tanteo con los pies en las piedras para ir viendo el mejor apoyo. ¿Ven? En este punto el agua me supera las rodillas, entonces yo verifico que no es el punto más bueno para cruzar. La fuerza del agua es considerable, entonces bueno, es una prueba y error. Algunos se preguntará por qué no hablamos de cruzar a nado, porque cruzar a nado implica en situaciones de supervivencia, en situaciones donde estemos al aire libre durante un tiempo determinado, sin refugio seguro, etc., implica primero como mínimo mojarnos, ¿sí? Eso va a hacer que si no podemos trasladar la ropa que nos saquemos para no mojarla, de alguna forma que no se moje hasta la otra orilla, va a implicar que estemos con las ropas mojadas, ¿sí? Segundo, que hay que ser un buen nadador. Incluso siendo un buen nadador hay que tener experiencia en nadar en aguas abiertas, en ríos, e incluso así es un riesgo nadar en un río siempre. Además hay que considerar que las orillas estén despejadas, porque uno tiene que partir de corriente arriba lo suficiente para prever que nos va a arrastrar la corriente y salir del punto en que queramos, ¿sí? No vamos a poder cruzar en línea recta, nos va a llevar el agua nadando. Eso es así, cualquiera que sabe nadar en aguas abiertas sabe esta obviedad. Así que cruzar a nado es algo que requiere bastantes, digamos, habilidades, y además tiene contras. En el caso de supervivencia, primero cruzar en seco, segundo cruzar vadeando el río, caminando, y tercero cruzar a nado sería un caso excepcional, ¿sí?